Bueno, me estaba comentando, y esto que yo quería remarcar y que salga en la entrevista, que vos sos periodista, biólogo y periodista ambiental, y que ganaron dos Martín Fierro, ¿verdad? Con el programa en la TV pública. Así es, el programa Ambiente y Medio que yo conducía, ganamos dos Martín Fierro, el mejor programa cultural educativo de la televisión argentina, y de hecho fue durante muchos años el único programa de ecología de la televisión abierta. Y Ujú. hoy, literalmente, este domingo va a empezar a salir por Canal 9 el Ajá. programa Ambiente y Medio. Por supuesto, yo ya no voy a estar en la conducción, pero para mí sigue siendo una de las experiencias más interesantes Ujú. en términos profesionales e incluso políticos, porque que en este momento en el que todo el mundo habla de ambiente, de la necesidad de resolver los problemas ambientales, etcétera, etcétera, que en toda la televisión abierta de la Argentina haya un solo programa de televisión dedicado a los temas ambientales, y suena un poco contradictorio, suena a que se dice mucho pero se hace poco. Ujú. Te pregunto, ¿cómo he visto algunos de los programitas, bueno, perdón por la palabra programita, de los programas, de hecho, uno yo suelo usar ese diminutivo, pero estaba viendo y de hecho lo veía en una entrevista que te hacían a vos en la TV pública de aquel programa cuando vos comentabas que había alguien en el programa, en el staff periodístico que tenía glifosato en sangre. ¿Cómo se hace, ¿no? Para haber estado haciendo ese programa, siendo un militante del derecho que tienen las personas a un ambiente sano, para después entrar a un ámbito de control del gobierno nacional, en el cual sabemos que es complicado trabajar en la parte de ambiente en base al modelo que venimos teniendo en la Argentina, al modelo económico agroexportador? Sí, yo no creo que necesariamente eso sea una contradicción. Yo Puede no te estoy serla. planteando como una No, contradicción, no, sino no, como una complejidad. totalmente. Puede ser una contradicción, llegado el caso. Ujú. De hecho, probablemente en muchos otros momentos de la historia reciente de la Argentina no lo hubiese hecho. Ujú. Si yo hubiese interpretado ahora que el gobierno en el cual me permiten o me llaman o me proponen ingresar, en este caso como viceministro de Medio Ambiente, tiene una posición monolítica y fija sobre, por ejemplo, algunos temas asociados a las políticas de extractivismo, al monocultivo, al poder de Monsanto en el despliegue de la política agropecuaria, etcétera, etcétera, seguramente no hubiera aceptado. Ajá. Pero yo entiendo que estamos en una etapa diferente en términos políticos, porque interpreto que este es un gobierno, y estoy convencido de esto, que es un gobierno plural en el cual se puede compartir aún sin pensar exactamente igual, pero eso no solamente no es un demérito para la opinión de uno, sino que al contrario, es un trampolín frente al cual uno puede trabajar para imponer sus ideas o tratar de imponerlas a través de la gestión. Pero además de eso, que hace, si se quiere, la esencia más política del gobierno respecto de su voluntad dialoguista, de su intención de cobijar eh, personas de diferentes procedencias de pensamiento, me parece que hay un tema de época, y el tema de época va incluso imbuyendo a la propia dirigencia política. Hasta hace no demasiado tiempo la dirigencia política de la Argentina, y yo lo he dicho muchísimas veces en mi programa de televisión, por lo tanto lo puedo repetir porque no me voy a desmentir a mí mismo, la dirigencia política argentina pensaba viejo en materia ambiental, en el sentido de considerar que todo lo que fuese la destrucción de la naturaleza era un sinónimo de progreso. Hoy esa percepción está siendo muy cuestionada y está siendo muy revisada internamente por muchos dirigentes políticos. Ujú. Es más, podemos observar muchos dirigentes políticos que hace 10 años defendían a capa y espada la minería a cielo abierto, y hoy al menos no lo hacen de la misma manera. Pero no porque sean veletas o porque hayan cambiado su opinión por oportunismo, al contrario, porque han evolucionado y han entendido que estamos en una época diferente. De ahí que entiendo la complejidad que vos planteás, pero voy a señalar un hito que para mí Ujú. fue en lo personal y en lo que hace a la gestión muy importante,
que fue a los pocos días de haber asumido este gobierno y por lo tanto yo mi cargo, que fue la discusión en Mendoza respecto de la derogación de la ley 7722 que protegía a la provincia de la minería a cielo abierto. Y la verdad es que fue una batalla interesante y fue una experiencia reconfortante porque tanto el ministro Cabandier como yo, así se dice correctamente, Sí. salimos fuertemente a defender el derecho de la ciudadanía mendocina a oponerse a la minería a cielo abierto en esa provincia. Y la verdad es que nosotros venimos de una trayectoria de tener representantes en el Ministerio de Medio Ambiente que se dedicaban más a defender los intereses corporativos que el medio ambiente. Una de las Bien. cosas que yo decía antes de asumir era que, curiosamente, así como, digo, ¿qué es un gabinete? Un gabinete es una representación de funcionarios políticos que genuinamente defienden intereses sectoriales. El ministro de Educación defiende los intereses sectoriales de la educación. El ministro de Agricultura defiende los intereses sectoriales del sector agropecuario, no los intereses de Monsanto, sino los intereses del sector. Y así sucesivamente. El contrasentido se había dado en que históricamente, en los últimos 25 años, nunca había habido en el Ministerio de Medio Ambiente alguien que defendiera los intereses del sector, es decir, los intereses del ambiente. Ujú. Y la verdad es que, más allá de la formación que claramente no tiene en el tema desde el punto de vista profesional, Cabandía a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente porque Ujú. ha demostrado estar allí para defender los intereses del sector. Y eso que es reconfortante a mí me hace muchísimo menos compleja esta hipotética contradicción que vos planteabas al comienzo de pasar de un lado del mostrador al otro. Yo no siento haber cambiado del lado del mostrador. Me parece a mí, de hecho, que no es una contradicción, sino que es algo positivo. Yo te lo digo desde nuestra perspectiva. El resaltador, desde que nació, pone el foco en cuestiones ambientales, sobre todo locales, ¿no? Entonces, nosotros lo charlamos en equipo. Parece interesante que una persona que realmente defiende los intereses de la naturaleza y el ambiente esté en este cargo. Te queríamos preguntar. Digo, porque por ahí vos me decís que es un gobierno el cual, bueno, puso el foco ahí cuando se hablaba de extractivismo en Mendoza. Digo, ¿va a pasar lo mismo? ¿O cuál es la postura que tienen en relación al extractivismo con el litio o, por ejemplo, con el gas no convencional en lo que es la región de Vaca Muerta? Digo, ¿cómo se hace para defender el ambiente y también garantizar o sin perjudicar la salud y el ambiente? Lo novedoso en este gobierno es que, como tal, como gobierno, no tiene una postura respecto del tema. Una postura que baje de arriba hacia abajo y frente a la cual todo el mundo deba alinearse de manera acrítica y ser funcional a esa postura. Yo creo que del mismo modo que lo que ocurrió en Mendoza, donde hubo miradas diferentes, no solo la nuestra, muy probablemente se vaya haciendo camino frente a cada una de estas discusiones o eventualmente frente a cada uno de estos conflictos que vayan a surgir. Pero si vos me preguntás mi opinión personal, que no necesariamente es la opinión del gobierno en su conjunto, Ujú. insisto, Digo, pero tu opinión personal es un poco la del ministerio, o vos me mi estás op- hablando como periodista, como no, no, biólogo y yo periodista no, no, ambiental. no, 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 yo no hablo como periodista ni como biólogo en este caso, Ajá, hablo y tengo que perfecto, hablar y me tengo que hacer cargo de que hablo y soy el viceministro del Medio Ambiente de la Nación. perfecto, perfecto, gracias. Eso no supone necesariamente que sea la posición completa del ministerio, Ujú, está claro. pero sí soy consciente del cargo que encarno, por lo tanto, lo que yo diga me puede ser adjudicado en función de mi cargo. No es, si Ujú, no aclararía, esto es una opinión personal, que no tiene que ver, no. Todo lo que está diga claro. está enmarcado en la gestión y en lo que yo voy a llevar adelante o llevo adelante dentro de mi gestión. Ujú, Mi opinión respecto de eso es que debemos discutir tema por tema, porque
Lo que no debemos caer es en el absolutismo de suponer que el modo de desarrollo de la Argentina es determinado, es a través del extractivismo, y lo único que hay que hacer es ver cómo se controla que ese extractivismo no sea lo más dañino que, o evitar que ese extractivismo sea lo más dañino que se pueda evitar. Me parece que nosotros estamos en una etapa en la cual tenemos que discutir otra cosa. Y esa otra cosa es cómo empezar a migrar, cómo empezar a hacer una transición ecológica desde un modelo productivo muy basado en la lógica extractivista, en la lógica monocultivo, en la lógica minera, pero no minera por la minería, sino por esta idea que un profesor mío, Jorge Morelo, siempre decía, que es la de trasladar la idea de la extracción de los recursos naturales no renovables a cualquier ámbito. Entonces, hasta la agricultura se hace con criterio minero. Lo que debemos es empezar a discutir cómo hacemos esa transición. No cómo controlamos cada uno de esos pasos, sino cómo hacemos la transición. Y esa transición probablemente tenga, como toda transición, momentos de mayor avance y momentos de algún retroceso. Y probablemente algunas concesiones haya que hacer en esa transición. El punto es tener en claro cuál es la dirección. Entonces, frente a esa dirección bien marcada, podemos pararnos fuertemente y decir que ninguno de los distritos que en su momento descreyó de la minería a cielo abierto tiene que ser hoy capturado por la minería a cielo abierto, es decir, no volver para atrás en eso, pero sí aceptar que en algunos ámbitos donde la minería a cielo abierto, por motivos que no viene al caso evaluar ahora, tiene algún reconocimiento social o algún aval del punto de vista de la sociedad, como por ejemplo ocurre en San Juan, allí lo que hay que hacer es hacer la minería de la manera más controlada externamente. Externamente, y subrayo esto, porque la provincia no puede ser juez y parte, no puede ser la que se beneficie y al mismo tiempo la que controle. Y después la discusión sobre cada uno de los ítems que vayan surgiendo. La minería de litio es una discusión a dar. ¿Es lo mismo la minería de litio que la minería a cielo abierto de extracción de oro? No, no es lo mismo. No, sin duda. No es lo mismo. Por lo tanto, no puede estar metida dentro de la misma matriz. Tiene que tener una discusión aparte. Y la discusión tiene que centrarse no solo en la materia ambiental, sino en un ítem que para mí va muy asociado a lo ambiental y que en la Argentina nunca logró imponerse como discusión, que es el del desarrollo local. Yo creo que cuando uno contrasta estos modos de desarrollo extractivistas con modelos de desarrollo local más armónicos, más sustentables en el tiempo, con una trama social y productiva más firme y más sólida, de manera natural va quedando en el camino el modelo extractivista y va apareciendo el modelo de desarrollo local más sustentable. Esto pasa con la agricultura, pasa con... Eso te quería preguntar, y perdón que te interrumpa acá, pero me das el pie para decir, bueno, entiendo que esta transición también se va a llevar a cabo en la agricultura, principalmente para dejar de lado los agroquímicos, y también, bueno, después quiero hacerte otra pregunta con respecto, pero para evitar la fumigación de los pueblos del interior del país, ¿no? Estamos de acuerdo, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. El problema es cómo presentamos la discusión. Y yo creo que la discusión ha sido mal encarada desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene que romper con este discurso de que somos productores de 300 millones de alimentos para 300 millones de personas. Eso es falso. Si nosotros arrancamos la discusión desde ahí, la discusión se nos torna un callejón sin salida, porque nadie va a estar dispuesto a aceptar terminar con un modelo de producción que alimenta a 300 millones de personas. Hay que ser un poco menos que un cretino para eso. Y esa es una de las falsas disyuntivas en las cuales siempre el capitalismo nos pone. No, que vos no querés que la gente coma. Bueno, si el costo es la contaminación, la gente tiene que comer. Nosotros tenemos que rediscutir eso en dos ámbitos. El primero es señalar con muchísima fuerza que la Argentina no es productor de alimentos para 300 millones de personas. La Argentina es productor de commodities. El commodity es la soja
pero podrían ser adoquines. Y si lo que tuviera cotización internacional fueran adoquines, no estaríamos discutiendo que producimos adoquines para 300 millones de personas. Y el problema, y esta es la discusión que no se ha dado, en la segunda parte de esta discusión que claramente en la Argentina no se ha dado, es cómo producimos alimentos, alimentos de verdad. Y la producción de alimentos para los 44 millones de argentinos es lo que verdaderamente está en crisis. Porque nosotros a lo largo de los últimos 30 años, y principalmente desde 1996 que se autoriza la introducción de la soja transgénica, hasta hoy, lo que hemos seguido es un modelo de utilización de la tierra que fue rompiendo con la tradición de proximidad en la producción de alimentos. Si nosotros volviéramos a un esquema como el que existía en la Argentina en la década del 40 o del 50, de cinturones verdes de abastecimiento frutihortícola a ciudades de más de 500.000 habitantes, es muy probable que arrinconaríamos muy fuertemente la producción insustentable que hoy tenemos, le daríamos cercanía, baja toxicidad, estacionalidad a esa producción y muy probablemente pondríamos en jaque el monocultivo. El problema es que el que ganó la batalla, esa pulseada, fue el monocultivo. Lo que hay que hacer es redimensionar esa discusión y volver a poner el foco en reconstituir los cinturones frutihortícolas en todas las ciudades, tener un tambo por ciudad, romper con esta lógica de que la lechuga viaja 2.000 kilómetros para llegar a una góndola, o la leche viaja 1.200 kilómetros por día para llegar a una góndola. Y si nosotros rompemos con esa lógica, ahí sí vamos a estar discutiendo de producción de alimentos. Y el monocultivo va a quedar en Orsay por sí solo. Es muy interesante esto que planteas y desde mi opinión personal, y estimo que también como la de periodista y del medio, espero que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque nosotros tenemos hecho un documental de uno de los compañeros del Resaltador, Tomás Medina, que después te voy a invitar a que lo puedas ver, sobre Sebastián Elcano, que es un pueblo de acá de Córdoba, en el cual, bueno, una organización que es la FOB, tiene montada una carpa hace ya 2, 3 meses para que no puedan pasar los productores, quienes, bueno, simplemente por el interés económico revientan el pueblo y revientan la salud de quien vive ahí. Y en ese sentido quería preguntarte si en esta transición que ustedes plantean hay control, ¿no? Porque sabemos que tenemos miles y miles y miles de hectáreas y eso es difícil de controlar y es por eso que los productores pueden fumigar y tirar los tachos, ¿no?, de glifosato, como pasa en Sebastián Elcano, a cielo abierto, así como si nada. Por supuesto que el problema del control es un problema gravísimo en la Argentina. Empezando por el hecho de que el control está muy, iba a decir democratizado, pero es una palabra compleja, está muy capilarizado y eso hace que, por ejemplo, la responsabilidad del Estado federal en eso sea muy baja. O mejor dicho, la competencia, no la responsabilidad. Sí. Nosotros estamos dando vuelta a ese criterio, tratando de darlo vuelta. Venimos de muchos años, particularmente los últimos 4, de un Estado nacional que en materia ambiental lo único que hizo fue esconderse detrás de las competencias y decir lo peor que puede decir el Estado nacional, que es nosotros no tenemos territorio. Yo, por el contrario, sostengo que todo el país es el territorio del Estado nacional y que aun cuando no tenga competencia establecida explícitamente por una ley, yo tengo la responsabilidad política e institucional de intervenir. Y de hecho lo hemos estado haciendo. Hubo un derrame de pesticidas en el embalse Río Tercero y nosotros intervinimos. Sí, que fue una de las primeras intervenciones, si no me equivoco. Exactamente, pero no solamente intervinimos, sino que además impusimos la ejecución de la póliza de seguro ambiental. Sí. Cosa que no existía ninguna costumbre de hacer en ningún lado. ¿Esto va a resolver los problemas de control? No, seguramente no los va a resolver, pero sí nos va a poner a nosotros en otro lugar. En
A comienzos de enero, por ejemplo, hubo un conflicto muy serio entre la provincia de La Pampa y una organización que se llama Campo Limpio, que es la que está destinada por la normativa que, que existe respecto de bidones y envases de agroquímicos a llevar adelante la recolección y el tratamiento de esos bidones y envases. Esto determinado en esa ley por los agricultores. No se estaba cumpliendo, la provincia de La Pampa decidió durante unos cuantos días prohibir la comercialización de agrotóxicos en la provincia, hasta tanto no se resolviera esa situación, porque habían tapizado el territorio provincial con envases de agroquímicos en desuso, y a diferencia de lo que estoy casi convencido que hubiera ocurrido en otra ocasión, que era decir eso no es competencia nuestra, nosotros no solamente intervinimos, sino que sentamos en una mesa en el Ministerio a la Agricultura, a Campo Limpio, a las 4 principales empresas semilleras de la Argentina, y hasta que el tema no estuvo solucionado, y bien solucionado, haciéndose cargo la Fundación Campo Limpio de la recolección y el tratamiento de todos los envases, no permitimos que La Pampa autorizara la comercialización. Quiere decir que tomamos un partido muy concreto en eso. Nos pusimos del lado de la normativa, paradójicamente, pero no del lado de los intereses económicos, que es lo que habitualmente se hacía. Vuelvo a decirte, Sí. ¿es suficiente? No, pero iniciamos un camino. Mira, no quería meterme en este tema, pero se me vino a la cabeza. Tampoco quiero que quitarte 40 minutos y que después la editora me rete. Pero salió el otro día una resolución, ¿no?, en el boletín oficial de que le bajaban los aranceles, si no me equivoco, a los agroquímicos. Y quería saber qué opinión te merecía esto y si esto puede llegar a traer alguna consecuencia ambiental. Eso fue una decisión de Cancillería, entiendo, que fue Ujú. quien Sí. promovió esa decisión. Imagino yo que fue una decisión motorizada por criterios de comercio exterior, y por supuesto, en principio no estoy de acuerdo desde ya, porque si estamos empujando que haya una agricultura con menor carga de toxicidad, daría la sensación de que la importación más barata de esos productos no está dentro de ese contexto, por lo menos no está Ujú. dentro de esa línea. Coincidimos acá que la educación ambiental tiene que ser transversal, ¿no? Sobre todo en el Estado. Sí, naturalmente, pero también hay que considerar cuáles son las tensiones que hay dentro del Estado, porque el Estado también está conformado por intereses diferentes. Cuando hablábamos recién de que, y esto sin que suponga ninguna sospecha, aclaro, de que cualquier ministerio es en definitiva la corporación de la defensa de los intereses de un sector productivo o social determinado, hay que aceptar y hay que entender que esas tensiones se transmiten en un gabinete, y que Ujú. seguramente cuando Cancillería analiza estas cuestiones, no creo que, sinceramente lo digo, no lo digo de manera ingenua, no creo que esté empujado a tomar esa decisión porque tiene ganas de envenenar a la gente, sino más bien porque debe querer favorecer un sector económico que probablemente en este momento esté complicado, o porque probablemente los insumos que se utilizan habitualmente en un modelo agropecuario insustentable, quiero Ujú. subrayarlo esto, bueno, esos insumos probablemente en estos días estén complicados por la pandemia, no se consiguen, etcétera, etcétera. Entonces, para favorecer los intereses de ese sector genuinamente, imagino yo que pudo haber sido esa la motivación, Cancillería toma esta determinación. Muy Eh, interesante me parece la respuesta. Si querés te iba a pasar otro tema porque me interesa preguntarte un poco de lo coyuntural y acá sí pedirte tu opinión como biólogo, también como periodista y bueno, como funcionario, si crees que el coronavirus, como se habla, tiene por ahí este impacto por la degradación del ambiente. yo no creo que haya una relación Ujú. lineal que pueda establecerse de relación causa-efecto. Ujú. Sí creo que la sucesión de pandemias que hemos vivido en los últimos 15 años,
vaca loca, SARS, gripe aviar, gripe porcina y ahora el coronavirus, están demostrando que hay un vínculo anómalo entre los animales silvestres y los animales domésticos con el ser humano. Yo creo que ahí tenemos un problema. Ujú. Los virus, como las bacterias, suelen estar vinculadas de manera bastante sistemática y permanente con distintos grupos animales y vegetales también. Nosotros llevamos con nosotros permanentemente virus y bacterias que no nos afectan, porque ya son parte, por decirlo de alguna manera, de nuestro ecosistema. Esos virus y bacterias que están confinados a determinados grupos animales, cuando vemos un nivel de, en el caso de los animales silvestres, de arrasamiento de los hábitats naturales o de consumo de animales silvestres que no debiera habilitarse, consumo humano para comestible, estoy hablando, Sí, para sí, sí. vestimenta o para medicina, favorecemos claramente la posibilidad de que ese virus que está confinado en esa especie tenga a través de una mutación la chance de saltar, entre comillas, hacia el ser humano que claramente no tiene las defensas desarrolladas para la convivencia con ese virus o con una bacteria. Ujú. El problema para mí se agrava mucho más cuando hablamos de especies domésticas, porque el salto de virus como el del SARS o la gripe aviar, etcétera, al ser humano se da, ahí sí, de manera muy ostensible, como resultado del modo de producción de alimentos de origen animal. El hacinamiento de esos animales, la excesiva aplicación de antibióticos de esos animales, el contacto casi escatológico con los seres humanos que lo cuidan o que los atienden o que los alimentan. Y eso sí es verdaderamente muy peligroso, Ujú. ciertamente muy peligroso. Allí hay una amenaza de reproducción de estas situaciones latente y de modo permanente. Cualquier falla en la cadena de antibiótico que se utiliza en una granja de pollos puede dar como resultado el salto de un germen de estas características al ser humano. Entonces, tanto por el lado de los animales silvestres como por el lado de los animales domésticos, en todos los casos estamos frente a una consecuencia de un mal manejo ambiental, Ajá. indudablemente. No, te escuchaba por ahí en relación al consumo de animales y decía cuánto nos faltará a nosotros para tener en el Estado también y en el Ministerio de Ambiente por ahí una postura desde el vegetarianismo, el veganismo. ¿Cómo ves esa situación? Digo, ¿hay alguna concepción dentro de lo que es el equipo de ustedes acerca del veganismo o es algo que por el momento se deja de lado? Me parece que hay un tránsito lento todavía, pero bastante persistente, desde la concepción del veganismo o el vegetarianismo como una actitud individual a la concepción del veganismo y el vegetarianismo como una respuesta sistémica a un modelo de producción y consumo de alimentos claramente nocivo e insustentable. Hasta el momento siempre se lo consideró casi una posición personal que uno tiene que respetar porque yo no quiero comer animales o yo no quiero o quiero estar sano o quiero sentirme sano, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo y los datos que se han revelado en los últimos años lo demuestran claramente. Hay 2 o 3 documentales muy interesantes Ujú. respecto de esto. What the Health, por ejemplo, es uno de ellos. Es que no es el problema del consumo particular de los animales lo que genera el problema, sino el modo de producción de alimentos a partir de esos animales, que es fuertemente generador de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, por lo tanto es uno de los
de los efectores más grandes del cambio climático y el calentamiento global. Es uno de los más grandes propulsores de la deforestación a escala. Ujú. Y fundamentalmente es uno de los más grandes contaminantes sobre la Tierra. Entonces, si nosotros vemos que para alimentar en promedio a una persona con una dieta abierta, como la que tenemos nosotros, carnívora, por llamarlo de alguna manera, necesitas hasta 18 veces más tierra que para alimentar a una persona con una dieta vegana, ahí tenés la respuesta de que estamos frente a un problema sistémico y que estamos frente a un problema ambiental, que no está relacionado con el gusto o con la elección individual, sino con una necesidad colectiva. En ese contexto, a mí me parece que lentamente va a tener que haber un desarrollo de políticas públicas que alienten no el veganismo obligatorio, porque sería una tontería, sino la posibilidad de ir reduciendo progresivamente y a escala el consumo de animales y de alimentos procedentes de animales para poder resolver el problema ambiental que el modo de producción de alimentos hoy tiene. Ujú. Sergio, quería, para ir finalizando, yo te soy sincero, yo me quedaría hablando de este tema hasta que haya que comer el locro, pero no te quiero molestar. Algún día, ojalá tenga la posibilidad de tomar un café. ¿Cómo no? Por Un supuesto. tema que se está poniendo en auge y que por esto también se empieza a generar una grieta y también se empieza como o a minimizar o a subestimarlo. Pero bueno, el otro día tuve la posibilidad de asistir a un seminario virtual sobre el 5G con referentes cordobeses de mi parte muy respetados, Raúl Montenegro, no sé si lo Sí, claro. conoces. Lo conozco hace más de Sí, 30 años. de hecho yo le mencioné que iba a hacer la nota con vos y él me dijo que te conocía, ahora lo recuerdo. Estuvimos hablando sobre el 5G, ¿no? Lo que estuvo pasando en Europa, pero que sin duda se va a buscar trasladar acá. Y en ese sentido, ellos comentaban que, por ejemplo, todavía no se ha detectado cuáles son los efectos en la salud del 4G y ya se está avanzando en el 5G a nivel internacional. Bueno, ¿cuál es la situación en Argentina? ¿En qué se está pensando? Y si se busca reducir, ¿cómo? Porque creo que debe ser difícil decir que no a este tipo de tecnologías porque quedas como, no sé, no quiero decir perseguido, pero sino como que no, bueno, no me sale la palabra, pero ¿cómo se le dice que no o cómo se controla de determinada manera para no dañar la salud de las personas? Nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Sí, ahí tenemos un par de problemas. El Ajá. primero es que, a diferencia de otras cuestiones ambientales donde quizás las bibliotecas son más homogéneas, acá tenemos bibliotecas muy dispares. Ujú. Desde gente que asegura que sistemas tecnológicos como el 4G o el 5G, por el nivel de radiación que emiten, son claramente dañinos, hasta aquellos que sostienen y demuestran que son inocuos y que no hay nada que pueda hacer constatar ese nivel de daño. También tenemos en este ámbito la discusión eterna sobre el sistema, el principio precautorio, Ajá. como no estaría demostrado el no daño, entonces no habría que avanzar hasta que se Ujú. pueda garantizar que ese sistema tecnológico es inocuo. Pero, ¿cómo hacemos en un mundo hipertecnologizado, en un mundo globalizado, para decirle a la gente que descrea o descarte, mejor dicho, determinada tecnología porque existe el temor del daño de la salud? La única manera, se me ocurre a mí, es teniendo niveles de control muy, muy exhaustivos, y hay que reconocer que en eso la Argentina no está a la vanguardia, sinceramente. Ujú. Y no está a la vanguardia, creo yo, porque por muchos motivos, en los últimos años principalmente, lo que se ha hecho es consolidar el poder de las empresas en casi, diríamos, como parte de un perverso sistema de que se controlan a sí mismas. Sí.
Entonces, si nosotros no logramos que el Estado tenga niveles de control independientes, externos a las empresas, etcétera, va a ser muy difícil y todo va a quedar siempre en el marco de una discusión de yo creo, vos creés y no funciona de otro modo. Digo, pero ya Sí, en el ministerio se está charlando, se está hablando y se está diciendo, che, ¿es lo que se viene? ¿Algo hay que hacer al sí, respecto? sí. Tanto es así que yo tuve varias conversaciones antes de la pandemia con la gente del ENACOM, con el presidente Ujú, del ENACOM particularmente, y habíamos acordado en firmar un convenio para poner online en la página web del ministerio, en un observatorio que estamos empezando a armar, todos los datos de radiaciones que según el ENACOM se miden de manera obligatoria y están y son públicos, dicen ellos. ujú, No pudimos terminarlo, lamentablemente nos ujú. agarró la pandemia, pero sí es una decisión nuestra de que todos los aspectos que tengan que ver con la contaminación estén online en nuestro observatorio, incluyendo por supuesto el tema de las radiaciones. Ujú. Perfecto. Bueno, esperamos poder hacer esta entrevista acá 6 meses, un año, y que se vaya concretando lo que vos planteas, porque como siempre suele pasar, es muy interesante. La verdad que es como, al menos en lo que uno coincide, que hay que ir haciendo para poder sustituir este modelo que hoy nos está llevando a la perdición, en el cual nosotros vemos como calidad de vida los bienes de consumo materiales y no el respirar aire puro, comer comida sana, tomar agua sin contaminantes. Entonces esperemos que se pueda avanzar hacia ello. Bueno, ahí estaremos nosotros para marcarlo. Así que Mirá, bueno, una de las Sergio, cosas en las sí. cuales nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando particularmente, y de hecho hoy tuve dos conferencias, videoconferencias temprano, a pesar de ser 1 de mayo, por ese tema, es en la consolidación de datos. Yo soy el funcionario de un ministerio que no tiene datos. Ujú, Y la paradoja es que en la Argentina los datos los tienen los privados, o los tienen las ONGs, o los tiene el Estado en laboratorios del ámbito o del sistema científico, pero no los tiene el Estado en los espacios de gestión. ujú. Y nosotros queremos montar, y tenemos ya el presupuesto asignado para ello, un observatorio que permita ni más ni menos que eso, tener los datos, reunirlos, ponerlos en una sola plataforma, ponerlos al servicio de la comunidad, porque los datos tienen que ser públicos y con esos datos poder gestionar y con esos datos poder hacer política pública en materia ambiental, porque mal haría yo salir como un cruzado a decir que hay que prohibir el 5G si no tengo ningún dato. O sea, haría mal en salir a prohibirlo como en salir a autorizarlo, en cualquiera de las dos circunstancias. El problema es que no tenemos datos. Y en eso Ujú. estamos trabajando para tener un observatorio con todos los datos posibles, o por lo menos con todos los datos que se recogen, que son Eso muchos más de lo se, que sabemos. Ujú. Eso se notó cuando en Córdoba, si no me equivoco, en el año 2017, 18, sí, fin del 17, se intentó tratar la ley de bosques, ¿no? De ordenamiento territorial de bosque nativo. Y bueno, ahí había un problema que provincia decía que no tenía actualizados los datos, los mapas, Nación tampoco le tiraba la bola a la provincia. Y es así que nosotros seguimos pensando, sobre todo por las organizaciones sociales, que nosotros tenemos solamente un 3% del bosque nativo cuando en realidad se sigue desmontando y seguramente ya queda menos. Entonces es Seguro. fundamental poder contar con los datos para poder ir cotejando qué es lo que pasa, ¿no? Ujú, así es. Muchísimas gracias por el tiempo, de Al verdad, contrario. y ha sido un gusto para mí. Igualmente, muchísimas gracias.